¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando este conversatorio sobre habitabilidad, espacio público y movilidad dentro del seminario de la ciudad y su región. Hoy tenemos a tres invitadas, dos invitadas, un invitado de primer nivel, todos son especialistas sobre estos temas. Doctora Ruth Pérez López de la UAM, bienvenida Ruth, gracias por venir a acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. La doctora Pamela Castro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, bienvenida Pame. Gracias, buenas tardes. Y el doctor Ernesto Morúa Ramírez, él nos visita de la FES Aragón. Ernesto, gracias por aceptar, ya estamos aquí los tres, listos para empezar. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Ok, adelante. Entonces, la maestra Laila Estefan nos va a hacer favor de presentarlos a ustedes y daremos inicio a al conversatorio. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar presentando a la doctora Ruth Pérez López. Ella es doctora en Cambio Social por la Universidad de Lille y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y coordinadora del eje docente de Sociología Urbana y secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Bicitecas. También contamos con la presencia de la doctora Pamela Castro. Ella es urbanista, maestra en urbanismo con especialidad en desarrollo inmobiliario por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes en Gran Bretaña. Realizó su tesis doctoral en el Centro Adjunto del Diseño Urbano de la Universidad de Oxford Brookes bajo la dirección de Ian Bentley, uno de los teóricos de diseño urbano de mayor influencia internacional, y actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y por último, tenemos el gusto de contar también con la presencia del doctor Ernesto Morúa Ramírez. Él es doctor en estudios sociales por la UAM Iztapalapa. Sus líneas de trabajo se centran en el análisis de la política pública y los procesos de democracia y pobreza en las ciudades. Y actualmente es profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Bienvenidos. Pues muy bien, bueno, muchas gracias. Y pues sin más trámite, empezamos. Los tres temas sobre los que vamos a tejer sus reflexiones son tres temas que ya es muy común escucharlo en muchos ámbitos, por supuesto en el ámbito académico, pero también en el ámbito político e incluso ya también se mueve mucho en el ámbito social. Sin embargo, cuando empezamos a profundizar, y por eso es la invitación a los especialistas para que nos aclaren esta complejidad, es que pues no siempre se está hablando de lo mismo, ¿no? Quienes son tomadores de decisiones en el sector público lo entienden de una manera, evidentemente en el sector social se entiende que debe ser otra cuestión, y en el ámbito académico estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con una intervención de cada uno de ustedes y cada una de ustedes en términos de, en sus propias investigaciones, ¿cómo conciben ustedes los tres conceptos, habitabilidad, espacio público y movilidad? ¿Y cuál podría ser, y cuál es la forma en la que interactúan? En muy breve, para seguir sobre esa primera respuesta, seguir bordando alrededor del tema. En el orden que quieran, ¿eh? Bueno, si quieren, voy empezando, lo voy pensando. Justo estaba viendo esta mañana apenas el nombre de este conversatorio. Sí. Y bueno, pues me llamó la atención porque está muy centrado efectivamente en el concepto de habitabilidad. Yo también soy profesora en la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas y curiosamente tenemos una materia que se llama Habitar la Ciudad, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de espacio público y cuando hablamos de otros temas vinculados con la planeación urbana y con la cuestión de la producción y construcción del espacio público,
pues siempre llegamos a hablar también de este concepto de habitar, ¿no? Y que desde diferentes perspectivas también significa diferentes cosas, ¿no? Que será desde la sociología urbana o desde la geografía o incluso, ahora estaba viendo, digo, no tengo el gusto de conocer a Pamela, ¿no? Pero la cuestión del diseño urbano incluso, ¿no? El concepto de habitar. Esto que tiene que ver quizás con la apropiación del espacio público, con darle un significado al espacio que nos apropiamos cada día cuando transitamos por la ciudad, ¿no? Por lo menos desde la sociología urbana, pues tiene mucho que ver con esto. Y en ese sentido, pues está muy vinculado con este otro concepto, que también es el tema del conversatorio, que es el espacio público, ¿no? Habitabilidad y espacio público, habitar la ciudad y producir y construir el espacio público realmente están, desde mi visión, muy vinculados muy estrechamente, ¿no? Espacio público también, pues desde algunos autores que seguramente conocen, como ahorita se me ocurre Fernando Carrión o Borja, donde dicen que el espacio público más que ser un espacio es una relación. A mí siempre me gusta recordar esto, ¿no? Porque tiene mucho que ver con este otro concepto que acabo de comentar de habitabilidad, de apropiarse el espacio, de hacerlo suyo, de transitarlo, de darle un significado, de desarrollar en él cierta sociabilidad. Y por último, el concepto de movilidad a partir del momento en que nos encontramos al exterior, pues digo, en el espacio público, justamente pues ahí entra en juego la cuestión de la movilidad. Y yo diría también de otro concepto que quizás aquí no está nombrado, pero seguramente cuando hablamos de movilidad, y seguramente, bueno, Ernesto, que también trabaja directamente las cuestiones de movilidad y transporte, lo sabe, es la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Y me parece que también tendremos que hablar de este otro concepto porque no se trata solamente de movernos o transportarnos, pero cuál es el objetivo último de movernos y transportarnos, pues de acceder a bienes, servicios, equipamientos, etcétera, ¿no? Entonces quisiera agregar este otro concepto que no está en el conversatorio inicial, pero quizás también para que lo podamos discutir. Muy bien, muy pertinente, Ruth. La entrada ya nos das bastante material para empezar a interactuar. Pame, Sí, a ver, pues a mí me parece, bueno, la habitabilidad es interna y externa. La interna pues se refiere muy hacia adentro de las viviendas y su conformación. Y hacia el exterior pues es toda la cuestión urbana. Ahí es donde precisamente entra el espacio público y me parece que el espacio público es elemento, el primer elemento más importante de la ciudad, en el que después de la vivienda todos compartimos, todos nos formamos, nos identificamos de cierta manera, y ya después vienen las escalas, otros tipos de espacios y demás. La movilidad está muy, muy relacionada, pero sin embargo yo sí hago un distingo. Yo creo que primero vivimos en la ciudad y estamos y caminamos y después nos movemos. De hecho, podríamos poder trabajar, estudiar, y desarrollarnos con movilidades, con posibilidades de movilidad alterna que no fueran motorizadas, pues. Pero, pues, sin embargo, en esta gran ciudad, pues está todo junto y, y casi siempre se relacionan de maneras no muy buenas en esta Ciudad de México y en muchas ciudades de México. Pues ahorita lo dejo ahí. sí, muy, muy bien. Bueno, antes de darle, oye, perdón, quién sabe qué hice aquí, pero allá. Antes de darle la palabra a Ernesto, les recuerdo a quienes están en Zoom que pueden ir preparando sus comentarios, entrevistas, comentarios y preguntas. Y también a quienes nos están siguiendo por las redes, sus preguntas las pueden hacer, ya se saben, en el chat que va a aparecer, que aparece en la red que estén utilizando. Bueno, entonces, Ernesto, ¿tú cómo ves Bueno, estos temas? bueno, para que una ciudad sea habitable, primero tenemos que dar en cuenta un poco lo que decía la doctora Ruth, el para qué, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad que tiene que cumplir básicamente derechos, tiene que cumplir derechos para la vida, para su reproducción, no solamente
para la reproducción biológica, ¿no? La comida, las necesidades básicas, sino también para la cuestión del ocio, la cultura de una urbe, la posibilidad de conseguir empleo, de trabajo, de diferentes maneras de habitar. Lamentablemente, en los últimos años, pues las ciudades se han visto tendidas a tener ciudades cerradas, ¿no? Últimamente, pues he estado asistiendo a Guam Lerma y me parece un poco llamativo, por ejemplo, que existan esta división entre los pueblos, la habitabilidad que hay ahí, las formas de vidas que se presentan ahí y una sobreregulación que ahora se presenta con una ciudad cerrada, una ciudad que plantea no tener relación con otro espacio público y que me voy a la segunda parte, ¿no? Si bien habitar es vivir la ciudad, el espacio público es un espacio de conflicto, es un espacio político en donde se deciden qué es lo que nos conviene más a todos. En este espacio público, pues se deciden varios aspectos. ¿Cómo es que deseamos nuestra ciudad? Si nosotros deseamos una ciudad centrada en el automóvil, centrada en bicicleta, centrada en transporte público, si nosotros decidimos una ciudad con una densidad determinada, si nosotros decidimos una ciudad cerrada, donde nada más sacamos el auto para ir al centro comercial y de ahí pues vivimos totalmente encerrados, o tenemos una ciudad abierta con la oportunidad de decidir nosotros acerca de qué tipo de ciudad queremos a través de la discusión pública, ¿no? El espacio público se podría entender como, sí, el espacio en donde no le pertenece a nadie, pero también es de todos, en donde tenemos esa discusión política de qué es lo que nos conviene más a todos. Ahora, en cuanto a movilidad, la movilidad es un derecho, hay que acordar, en el 2020 ya se reconoce a la movilidad como un derecho humano en el artículo 4 constitucional, y el año pasado, pues, la Ley General de Seguridad Vial ya está también enmarcado como un derecho que nos permite acceder a ciertos cumplimiento de otros derechos, a la educación, a la vivienda, al trabajo. La movilidad es parte central de habitar la ciudad. ¿Por qué? Porque si uno uno tiene una vivienda a 3 horas de su trabajo, pues uno resulta que puede habitar más el transporte público, 6 horas de ida y de regreso, que muchas veces la vivienda, que uno nada más llega a dormir, ¿no? Entonces, hay unas discusiones por ahí bastante interesantes de desigualdad que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Muy bien, pues miren ya qué bien que en esta primera ronda ya ya aparecen algunos planteamientos que son interesantes. Desde lo que dice Ruth, que citando a Fernando Carrión, nos dice, el espacio público más que un espacio físico, geográfico, es una relación. Ernesto nos dice, pues de entrada es un espacio de conflicto, ¿no? Y es interesante que lleve este enfoque al tema de los derechos de la ciudad, que muy pocas veces aparece, por ejemplo, en el discurso político, vamos a decirlo así, porque pues aunque ya es un horizonte, vamos a decir, obligado para los tomadores de decisión, pues todavía es un concepto que está en regateo, ¿no? Depende de qué lado de la tribuna se encuentra. Y de Pame rescato la cuestión de que una cuestión de la movilidad alternativa, en coincidencia de alguna manera con lo que dices, Ruth, de más que movilidad es accesibilidad. Estoy de acuerdo. Ahorita vamos sobre esas ya precisiones, pero nos dice Pamela que el espacio público no solamente es un espacio vacío, sino que es ahí donde nos fuimos formando, algo así dijiste, ahí nos vamos formando como ciudadanos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este piso que ustedes ya le dieron un primer empuje a una mayor abstracción, yo quisiera ahora preguntarles, ¿cuál consideran que sería el principal problema de tratar de articular estas tres dimensiones? Vamos a decirle más que factores, ¿no? Porque factores diríamos, pues cuántos automóviles, o si es transporte público, o es bicicletas,
vamos a ponerlo en términos abstractos. ¿En qué consiste la dificultad para articular estas tres dimensiones, ¿no? Habitabilidad, espacio público y accesibilidad? Ahí ya te tomamos la palabra, Ruth, lo movemos, ¿no? Y en contraparte, si ese es el problema, ¿qué proponemos nosotros o qué proponen ustedes desde su perspectiva de investigación? Que ya como ustedes lo escucharon, ustedes tres tienen ya atrás un background formativo importante. Sí, yo retomaría lo que dijo Ernesto. Más que una dificultad para articular estas tres dimensiones que acabamos de mencionar, o con esta cuarta, si la queremos agregar o no, quizás todo esto se podría articular en torno al tema de los derechos, como comentaba Ernesto, o por lo menos a mí me parece que hacia ahí vamos. Y tiene mucho que ver también con lo que comenta Ernesto de qué es lo que deseamos como ciudad, ¿no? Y quizás la forma en que podemos articular estos tres conceptos es en torno a este otro concepto de derechos. Ya nos dijo Ernesto que el derecho a la movilidad ya está en la Constitución a nivel federal, no está en la Ley también General de Movilidad y Seguridad Vial del 2022, del año pasado, es muy reciente. Ahora, yo quisiera recordar aquí también que este derecho no llegó por arte de magia a la ley, ¿no? Lleva mucho tiempo que se anda construyendo, y no es tanto yo diría, pero ahí igual ustedes me pueden decir, no es por una ocurrencia, digamos, de los políticos o una ocurrencia de los funcionarios públicos, sino es porque hay una muy fuerte sociedad civil organizada atrás, movimientos sociales importantes. No sé si recuerdan, en 2010, yo diría que desde el 2010 se fue construyendo este derecho en la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Yo recuerdo en ese entonces participé en cuando se redactó esta carta y cuando se construyó esta carta, y en ese entonces, de hecho, todavía no se hablaba directamente del derecho a la movilidad, pero sí se mencionaba el derecho al transporte público, ¿no? Y el derecho a la movilidad urbana. Luego se fue transformando porque hubo un cambio de paradigma del transporte a la movilidad. En ese entonces se hablaba del derecho al transporte público. Entonces, 2010 estamos hablando. Y si bien recuerdan, 3 años después, en 2013, fue un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el informe especial sobre derecho a la movilidad, ¿no? Donde ahí ya empieza a hablarse de ese concepto. Entonces ya tenemos, por lo menos yo diría, pues como 13 años, bueno, bastantes años gestando, digamos, este concepto desde la perspectiva de los derechos humanos, en donde se involucró, pues obviamente, pues sociedad civil, se involucraron vecinos, se involucraron políticos, se involucraron organizaciones internacionales que trabajan este tema de la movilidad sustentable, por ejemplo. Entonces, bueno, quizás lo podemos organizar un poco en torno a este concepto, digo, para resolverlo, porque eso, a partir del momento en que lo empezamos a ver como un derecho humano, pues ahí empezamos a hablar de pues que todos y todas tenemos derecho a acceder a, como lo decía, a los bienes, servicios, equipamientos, a la cultura, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder a estos servicios, y además que sean pues servicios de calidad. Entonces ahí ya empezamos a hablar de distribución de los servicios en el territorio, empezamos a hablar de justicia social, que son conceptos que nosotros desde la sociedad civil y desde la academia llevamos mucho tiempo utilizando, pero que ya se ha venido apropiando también el gobierno, ¿no? El tema de la equidad, de la justicia social. Si ven un poquito el programa de movilidad, por ejemplo, ¿no? De este sexenio y de los sexenios anteriores, porque es algo que ya no es exclusivo de este sexenio, pues se habla ya mucho más de equidad, de la cuestión de los derechos, de la cuestión de la vulnerabilidad de estas poblaciones vulnerables que viven en periferia y que tradicionalmente, pues, desde hace mucho tiempo, pues no se les ha llevado los servicios necesarios para que puedan satisfacer sus necesidades y para que puedan moverse. Entonces lo dejaría quizás con este concepto como articulador, ¿no? Digo, lo inició Ernesto, entonces le tomo ahí la palabra como articulador de estos otros conceptos. Perfecto. Pues ya otra vez hay otro término nuevo bueno, no nuevo, pero nuevo en este intercambio, que es el de justicia social. Pame o Ruth o Ernesto. A ver, yo.
Definitivamente, además de estas cuestiones que hablan de derecho a la ciudad, como Henry Lefebvre y demás, creo que ahorita yo podría decir que hay cuatro problemas. Uno que es con referente a la calidad, que la calidad tendría, o sea, la calidad de los espacios, por ejemplo, que tiene que ver, esto es muy difícil de lograr, sobre todo porque en los espacios públicos no hay detrás todo un mecanismo financiero que permita elevar la calidad. O sea, no hay créditos detrás, no hay bancos detrás que puedan estar interesados. Entonces, siempre están, pues las autoridades o tratan de deslindarse de alguna manera o dicen, bueno, pues no tenemos dinero, o sea, sí queremos hacer las cosas, pero no tenemos dinero. Entonces, uno de los principales problemas es que la calidad cuesta. Otro problema que creo que es la educación, porque los espacios públicos, desde mi punto de vista, es que parece que siempre se dan por hechos, por dados, por realizados, y no es así. Yo creo que en México todavía nos hace falta tener entrenamientos formales y no solo de diplomados, sino más formales en cuestiones de diseño urbano. Y no solamente por los arquitectos tradicionalmente son los que se ocupan de esto, pero me parece que el reto de la configuración de los espacios va más allá de solamente una profesión y no tenemos eso abordado. Esto lleva el siguiente problema o el siguiente tema, que es la normatividad. Como no tenemos una normatividad realmente efectiva que trate y aborde los espacios públicos y la variedad que hay de ellos, para empezar dividiendo pues los espacios públicos pues en su gran diversidad, pero hay todo un grupo de espacios públicos urbanos, podríamos decir, que no son la playa ni el malecón como se mencionan en la norma, ¿no? De espacios públicos de SEDATU. Como no hay una normatividad, no se ve esta capa de diseño urbano desde el punto de vista de las autoridades ni de los hacedores de iniciativa privada. Entonces se necesita esta capa como para pasar los proyectos de diseño urbano o la regeneración o la renovación de estos. Y por último, bueno, ya lo había mencionado, es toda la economía y el financiamiento, que a pesar de que es uno de los primeros y muy importantes bienes de bien común, siempre es una batalla estar convenciendo a las autoridades de que sean necesarios, sino siempre te piden, por lo menos en urbanismo como urbanistas, que todo se venda, que todo se pueda vender. Y el espacio público, pues solamente a veces se vende una primera vez cuando los fraccionamientos, pero de ahí en fuera su influencia es cualitativa. Y entonces regresamos al punto de la calidad, que es muy difícil de lograr y de mantener. Gracias. Gracias, Pame. Ernesto, adelante. Bueno, yo me iría más con el enfoque de derechos humanos, de acuerdo a política pública, que como bien lo menciona Pamela, uno de los problemas es la calidad de servicios, que tiene que cubrir con lo que se supone que tiene que contar un servicio urbano. O sea, tan solo estoy pensando ahorita en el tren interurbano México-Toluca, una obra gigantesca que en sus alrededores no cuenta con las adecuadas medidas de accesibilidad, no tiene semáforos auditivos, no tiene rampas fuera de lo que es la misma estación, no tiene placas braille, entonces, por un lado, la calidad del servicio pues tiene algunos defectos y por otro lado la accesibilidad no cumple satisfactoriamente con algo que se supone que es un derecho, que tiene que cumplir para todos. Pero también hay otros elementos como la aceptabilidad.
la adaptabilidad y la cobertura. Para que un servicio pues sea aceptado, pues tiene que tener negociación con las comunidades y tiene que estar muchas veces adaptado a las mismas. Y también pues tiene que haber suficiente cobertura, ¿no? Ahora, para que se cumpla esto, yo creo que el principal reto entre la asociación de estos conceptos, espacio público, habitabilidad y movilidad, el que se encuentra al menos en ciudades latinoamericanas, es la desigualdad. Tenemos una Ciudad de México, una zona metropolitana, la Ciudad de México junto con otras zonas metropolitanas, bastante desigual en cuestión de servicios, en parques públicos, en Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Chalco, son parques públicos precarios en relación al número de habitantes con el que contamos. También tenemos trabajos, una zona bastante concentrada de trabajos en la llamada T, que es Insurgentes y Reforma, que concentra la mayor parte de trabajos de servicios de esta ciudad y donde se genera la mayor vida de nuestra urbe y donde también encontramos la mayor parte de servicios. Tan solo piensa en psicólogos, en psiquiatras, en estos servicios de salud mental, por ejemplo. Casi todos se encuentran en esta T. Es regularmente muy difícil encontrar a un especialista en psicología o en psiquiatría que no se encuentre en esta T de Insurgentes Reforma, lo cual hace que pues la habitabilidad en gran parte de nuestra zona metropolitana pues se vea afectada. Y no solamente en estos servicios, en servicios más básicos. Pensemos en la banqueta, ¿no? La banqueta, tal vez en Iztapalapa, el grado de calles pavimentadas es mínimo, no pavimentadas, pero en Valle de Chalco no, en Valle de Chalco es mayor, o en Chimalhuacán, o en Chicolhuapan. En Iztapalapa lo que encontramos es banquetas que no tienen rampas y que en principio tampoco se pueden caminar porque están como de arriba para abajo sin un sentido. También encontramos estos espacios en donde virgencitas, ¿no? En las banquetas o estos cascajos. Entonces, tenemos el primer encuentro del espacio público que nosotros tenemos y primer elemento de movilidad que tenemos es la banqueta. Porque la banqueta ya no nos pertenece a nuestro espacio privado, ya es algo que pertenece al espacio público, pertenece a una cuestión de movilidad activa y dentro de los espacios de socialización se convierte en una lucha constante, ¿no? Entre que pues se ocupa para un puesto ambulante, se ocupa para poner a la Virgen, etcétera, ¿no? Entonces también hay un elemento ahí también cultural que es importante, pero también se expresa en desigualdad. Regularmente las banquetas en la periferia son mucho más pequeñas, ¿no? Y dependen también de una lucha urbana, ¿no? Ahora que fue lo del trolebús elevado, por ejemplo, fuimos pocos los que estuvimos ahí peleando porque la banqueta se estuviera haciendo se modificara para que fuera más accesible. Se lograron la puesta de 2 semáforos ahí bastante importantes en la 55 y afortunadamente se logró, ¿no? Pero aún así hay elementos de la banqueta que aún así siguen estando presentes, que son elementos de desigualdad social que expresan el ahorro. Muy bien, esto de las banquetas, del ancho de las banquetas es interesante porque pues todos conocemos esos casos de unas banquetitas de 1.5 metros, 2 metros en la salida del metro sobre Calzada de Tlalpan, una vialidad que pasa, donde pasan cientos de carros por minuto. Bueno, muy bien. Déjenme decirles que tenemos ya preguntas de quienes nos están siguiendo en línea. Tenemos ahorita 24 personas conectadas. Bienvenidas, les damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo y los animamos a que hagan sus preguntas. Sharon, ¿tú tienes ahí ya una síntesis de las preguntas? Pues sí, algunas de las preguntas que ya nos han dejado ahí en el chat de Facebook, y bueno, son 3 básicamente, y una de ellas nos dicen, pues, ¿qué tanto son las relaciones entre los planes de ordenamiento territorial con estas dimensiones que estamos abordando de la movilidad, espacio público y habitabilidad?
la otra pregunta que también nos dejan por aquí en el chat es, ¿qué tanto la economía influye en el progreso de la ciudad? Me imagino en estas dimensiones también. Y bueno, también nos comentan por acá si, pues si ustedes tienen algunos autores, ¿no? Que hablen sobre habitabilidad, pero con perspectiva de género o feminista. Y bueno, creo que la última pregunta que les voy a dejar por aquí también es, ¿qué mecanismos o modificaciones a la normatividad actual consideran imprescindible para gestionar mejor la calidad del espacio público a nivel de algún programa de un programa general de ordenamiento territorial? Y serían como estas 4 preguntas hasta ahorita. Muy buenas. Qué bueno que no me la están haciendo a mí, ni modo. A ver, los especialistas, adelante. Sí, Ernesto. Bueno, en cuanto al plan de ordenamiento territorial, hablando más como práctico, ¿no? Ahorita, pues nos encontramos en ese proceso, un proceso que ha sido bastante tortuoso, por ejemplo, en donde la ley dice que tiene que haber como negociación por parte y abrirse mesas de diálogo, y pues, lamentablemente las mesas fueron una burla, y pues la habitabilidad de la ciudad pasa por una discusión seria en cuanto a la forma democrática de definir qué es lo que deseamos como ciudad. En ese sentido, por ejemplo, tenemos ahora el cambio de uso de suelo que querían hacer en Xochimilco y Milpalta, que pues los habitantes pues no se dejaron, porque al cambiar el uso de suelo de conservación, pues podría tener la llegada de tanto de empresas como de fraccionamientos que podrían destruir el uso de suelo tan importante de la reserva ecológica de la parte del sur de la ciudad. Entonces, efectivamente, en estos 3 conceptos encontramos como la idea de ordenamiento territorial, pero el plan de ordenamiento territorial no solamente tiene que hacer desde lo técnico, sino también desde la discusión pública con los diferentes actores de la ciudad, con los habitantes, con los pueblos, con los diferentes, y más cuando estamos hablando de pueblos originarios, ¿no? Hay que recordar el acuerdo, el 169 de la OIT, que establece que se tiene que hacer consultas forzosamente con los pueblos originarios para determinar cosas importantes como el uso de suelo. Esa era como mi respuesta. Muy bien. Adelante, Ruth o Pame. Gracias. A ver, porque en esta de habitabilidad y género autores, no habla precisamente sobre habitabilidad, pero habla en términos como de mejoría de los barrios y de la escala local. Doreen Massey fue una geógrafa inglesa que hace no mucho murió, y tenía un amplio visión pues de cómo se podría ejercer la igualdad de género en las ciudades. En cuanto, o sea, ella hablaba, por ejemplo, la justicia espacial, no solamente la social, ¿no? La justicia espacial y cómo esta se podría manifestar. Yo siempre, a mí siempre se me atora como que la movilidad un poco, porque además hay muchas generaciones de estudiantes que solamente piensan en movilidad, y la ciudad es más que solamente la movilidad, de lo que les digo. O sea, es así sí, o sea, sí vamos en transporte público, pero después de que te bajas del transporte público hay más vida, ¿no? Afortunadamente. Entonces, en realidad no tendríamos que estar hablando tanto de movilidad, por ejemplo, si hubiera, ¿qué es lo que dice Masi? Nos tenemos que fijar en la distribución de los empleos, y no solamente de las unidades económicas, sino dónde están los empleos. Digo, es otra manera de decir lo que ya dijo Ernesto. Si tuviéramos, ¿no?, en estas cuestiones, estos discursos de la ciudad de los 15 minutos, bueno, pues si ahí incluyeran los empleos, pues estaríamos menos preocupados por movilidad y más preocupados por las vidas pues de barrios o de pequeñas regiones, ¿no? Entonces,
no tendría tanta importancia. La otra es porque las ciudades están hechas para el automóvil y no cabe otra cosa. Entonces, si tenemos que cambiar de modos de movilidad, tendríamos que cambiar de las formas de las ciudades también, y de eso nunca se habla, porque nunca se habla, o sea, simplemente. Y bueno, ¿qué tanto influye la economía con el desarrollo de la ciudad? A mí me parece que todo. Lo que pasa es que en planeación urbana, en urbanismo, en diseño urbano, es como un tema que no se trata. Se trata de una manera muy descriptiva, muy estática y solamente casi narrativa. Pasa esto, pasa aquello, los sectores así, la gente está así y se acabó. Pero en realidad no se establecen como relaciones o interacciones económicas entre por ejemplo, nunca se hace un plan de cuando se va a regenerar un espacio, cómo se va a hacer la redistribución de la riqueza ahí, o cómo se va a generar riqueza a partir de una regeneración de un espacio. Eso nunca se trata. Y según yo lo he pensado mucho, y parte del origen es que no hay preparación para hacer eso, es lo que decía, o sea, no hay educación para que se aborden esos temas desde la política pública. Bueno, yo me podría seguir, pero mejor le damos la oportunidad a Ruth. Sí, gracias. Bueno, voy a hablar sobre todo sobre las autoras que han hablado un poquito de la última pregunta, ¿no? Autoras que han hablado un poco de la habitabilidad desde la perspectiva feminista. Estaba pensando ahora en un libro que acabo de leer, lo estaba buscando, pero no lo encuentro, pero bueno, luego les puedo mandar la referencia. Yo a las que he leído mucho es a una profesora investigadora de aquí de la UAM Iztapalapa, que es geógrafa, que es Paula Soto, y otra investigadora de la Universidad de Chile, no sé exactamente cuál, que es Paula Girón, y que trabajan desde esta perspectiva, no solamente de la movilidad y el género, sino realmente pues cómo se deben producir y construir ciudades para que respondan a las necesidades de las mujeres. Y lo que comentan ambas, bueno, de hecho me tocó comentar el libro justamente de Paula Soto, que se llama Una mirada de género a las prácticas de movilidad cotidiana de la Ciudad de México, y si veo un poco lo que se desarrolla en este libro, que es un libro colectivo, entonces donde varias autoras, de hecho son principalmente autoras, solo hay un autor, y junto con los trabajos de Paula Girón, pues que nos comentan, pues que finalmente las políticas de movilidad están desvinculadas, digamos, de las necesidades de cuidados de la población, y las políticas urbanas van a operar con sesgos de género, ¿no? Y estos sesgos pues tienen efectos directos en lo que vemos que son la reproducción de las desigualdades de género. Ustedes saben que podemos observar patrones diferenciados de movilidad, ¿no? Entre aquellas personas que tienen que asumir cuidados, ¿no? Que suelen ser principalmente las mujeres hoy en día, todavía, ¿no? No solamente cuidar a los niños, a las niñas, sino también cuidar a los adultos mayores, cuidar a alguna persona con discapacidad, y aquellas personas pues que no tienen que asumir este tipo de actividades o lo tienen que hacer muy poco. Y obviamente cuando pensamos en diseñar, ¿no? Aquí Pamela, ¿no? Bueno, anoté por ahí que eres especialista del diseño. Entonces, cuando pensamos en diseñar una ciudad que responda a todas las necesidades, a necesidades que finalmente son muy heterogéneas, pues hay que pensar realmente en incluir a todos estos habitantes que tienen necesidades diferentes, ¿no? Hasta la fecha, pues solo se ha pensado en diseñar una ciudad, pues quizás para una persona que no cuenta con ninguna discapacidad, que tiene cierta edad, que puede cruzar una calle, ¿no? Ya estaba también Ernesto hablando de los cruces de calle, entonces, que va a poder cruzar a un ritmo acelerado, ¿no? Entonces sí le va a dar el tiempo de pasar del otro lado de la calle, ¿no? Si vemos a un adulto mayor, pues que ya tenga unos 80 años, pues difícilmente le va a alcanzar quizás el tiempo que dejan al semáforo para que pueda cruzar del otro lado. Entonces, si queremos construir ciudades que realmente incluyan todas estas necesidades, tenemos que pensar siempre en los más vulnerables. Si construimos ciudades para los más vulnerables, pues al final vamos a incluir a todos y a todas. No, pero no hay que hacerlo al revés. Y me parece que durante mucho tiempo se ha venido haciendo al revés, ¿no? Construimos ciudades para el más fuerte, pero entonces pues todos los demás se quedan
pues relegados, se quedan excluidos de la ciudad porque no te da tiempo de cruzar el semáforo, no tienes un espacio quizás para ocuparte de tus hijos o cambiar los pañales, en fin. Entonces, bueno, estas autoras sí las recomiendo, ¿no? Justamente para ver que hay que diseñar ciudades que vuelvan a valorar las actividades de cuidados en el espacio público, ¿no? Las actividades de cuidado se dan en el espacio público, no solamente son actividades relegadas a la esfera de lo privado, ya no. Muchas mujeres resolvemos, y ahí me incluyo, justamente estas tareas de cuidados durante los traslados de la ciudad, en los espacios públicos. Hay que empezar realmente a cambiar de perspectiva y a diseñar ciudades pues mucho más incluyentes, y para que sean ciudades más incluyentes, vuelvo a repetir, pensemos siempre en los más vulnerables, en aquellos que no cuentan con todas las capacidades, ¿no? Como para acceder rápidamente, fácilmente, o que tienen acceso a un coche, o que tienen acceso a diferentes cosas que les permiten finalmente vivir mejor la ciudad. Ok, muchas gracias. Antes de ver si hay más preguntas, déjenme decirles, le damos la bienvenida a algunos de nuestros amigos colegas que están conectados. Está Joana Moreno, quien es maestra en diseño urbano. Joana, bienvenida. Y Héctor Marín de Durango, quien es sociólogo, para que veamos cómo estos temas están siendo, vamos a decir, atractivos, están sonando en el ambiente académico. Bueno, de estos comentarios, reflexiones que hemos estado escuchando, antes de seguir adelante de qué es lo que sería hacia dónde vamos o hacia dónde debiésemos ir según la academia, está la cuestión de, ¿ustedes creen que es posible todas estas reflexiones críticas que hemos dicho, que esto hace falta, esto no se logra, esto está mal planteado? ¿Sería posible pensar en esa respuesta, vamos a decirle, adecuada, por usar algún término, en una economía de mercado? ¿Es posible hacer eso? Y otra pregunta asociado a esta es que si ustedes conocen casos de éxito, exitosos, en donde ya por lo menos algunas de estas reflexiones sobre lo que es necesario ya se hayan conseguido. Bueno, ¿me puedo seguir si quieren? Sí, adelante. ¿O nos das la palabra, Javier, como... No, ustedes, conforme vayan sintiéndose. Ok, no, quizás justamente lo que rescatable de tu pregunta es hacia dónde hay que ir. Y quizás aquí, bueno, yo siempre hablo desde diferentes ámbitos como académica, pero pues también como miembro desde hace muchos años, desde el 2008, de la Asociación Civil de Visitecas, donde esta es mi postura personal, no necesariamente de Visitecas, pero sí, porque se inició así, donde siempre hay como una batalla también en contra del automóvil particular. Y ahí, ¿por qué? Porque influye negativamente en la calidad de vida, que este es otro concepto del que hemos venido hablando, que tiene que ver mucho con habitabilidad, justamente espacio público, la cuestión de la calidad de vida, porque al final, ¿qué es lo que buscamos en las ciudades? Una buena calidad de vida para el conjunto de sus habitantes. Yo diría que también ese es como el objetivo final, ¿no? Y cuando vemos entonces y pensamos en estos factores que van a perjudicar, que disminuyen la calidad de vida de los habitantes, pues tiene mucho que ver con el automóvil, ¿no? Y no solo tiene que ver con las emisiones, porque ahí sí podemos empezar a hablar en términos de externalidades negativas en materia ambiental, ¿no? Pues sí, están las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también están las emisiones de gases criterio, ¿no? Por parte de todos estos vehículos de combustión interna, que ya sabemos pues que que perjudican mucho la salud de la población, ¿no? En términos de enfermedades respiratorias, por ejemplo, y más ahorita con el COVID, pues eso también es un tema que ha vuelto a salir es un tema ya que se trabaja desde hace mucho en la Ciudad de México, la cuestión de las emisiones. Cuando se habla de movilidad y transporte se habla muchísimo, siempre hay una meta de disminuir, digamos, estas emisiones, ¿no?
porque sabemos que el sector transporte pues genera gran parte de los gases de efecto invernadero y también de las emisiones criterio, ¿no? Que son las que afectan, digamos, la salud de las personas que vivimos pues en las ciudades, ¿no? Después diría otra cosa, y voy a hablar de todas estas externalidades para después decir por qué si disminuimos drásticamente el uso del coche lograríamos muchas otras cosas, ¿no? Entonces, primero veamos lo negativo también, pues como sabemos, aquellos que ya llevamos mucho tiempo trabajando el tema, el espacio excesivo que ocupa el coche en las ciudades, ¿no? Y que por lo tanto, si estamos hablando de espacio público de calidad, pues al otorgar mayor espacio al automóvil, estamos perdiendo sí o sí, pues espacios públicos de calidad en donde se puede convivir, en donde se puede jugar, en donde, bueno, se pueden realizar toda una serie de actividades sociales, en donde se puede expresar la ciudadanía, no si vemos una vez más el espacio público como un espacio político, etcétera. Y sabemos, porque ya ha habido varios estudios que nos dicen que el tránsito vehicular pues tiene efectos pues también muy negativos en la convivencia social, ¿no? Sabemos que la calle con el tiempo dejó de ser un espacio de juego para los niños y las niñas, por ejemplo. Hay estudios que demuestran desde los años 80 que a mayor tráfico en una calle, menor es la convivencia social. Entonces aquí diría lo contrario. A menor tráfico en una calle, mayor va a ser la convivencia social en estos espacios, ¿no? El incremento de los hechos de tránsito, ¿no? Sabemos que los accidentes viales le cuestan al país pues muchos miles de millones de pesos cada año, la contaminación acústica también y muchos otros costos en la salud, como pues lo que es, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Que tiene efectos incluso en la salud emocional. También hay estudios, o sea, no son cosas que, o sea, son cosas que nos reapropiamos también en el discurso en la sociedad civil, pero porque ya hay estudios que están avalando todo eso, ¿no? Entonces yo diría, ya no sé si hablo desde la academia, desde el activismo, pero para mí es obvio y lo es desde hace muchos años y mientras más trabajo estos temas me queda mucho más claro. Si queremos incrementar la calidad de vida en las ciudades hay que disminuir drásticamente el uso del automóvil y la solución no va a ser el automóvil eléctrico, porque si bien eso permite disminuir emisiones directas, es decir, las ciudades sí emiten, o sea, porque la electricidad pues tiene sus propias emisiones, ¿no? Y además, les digo, las externalidades vinculadas al uso del coche van mucho más allá de las emisiones que pueden generar. Entonces, un poco la solución o para esta construcción de una mejor calidad de vida en las ciudades, de mayor habitabilidad, de mejores espacios públicos, de mejor movilidad, pues tiene mucho que ver con la disminución del uso del coche y me parece que en ese ámbito pues se ha hecho poco. O sea, yo diría, sí se ha impulsado en los últimos sexenios el transporte no motorizado, el uso de la bicicleta desde el sexenio de Ebrard, realmente hubo un impulso muy importante, fueron en ese momento políticas muy innovadoras, o sea, espero lo recuerden, porque digo, ahora tenemos muy asimilado las ciclovías y el ciclotón, pero realmente fue en su momento con Marta Delgado y con Ebrard, pues cosas que rompieron mucho de los paradigmas existentes y que permitieron darle un espacio a estos modos no motorizados de los cuales pues nunca se había hablado anteriormente. Con el gobierno pues de López Obrador se hizo la ciclovía esta Cuernavaca, para mitigar no tanta construcción de segundos pisos y de supervías, pero realmente no se había dado este espacio. Entonces, bueno, yo diría que tendría que ir hacia eso, no solamente promover transporte no motorizado, quizás hacer ciudades más densas con usos de suelo mixto, pero realmente necesitamos, y ya es una urgencia, frente a la urgencia climática, ya no es de ahí poco a poco lo vamos a hacer, no, hay una urgencia climática y tenemos que adoptar medidas mucho más drásticas para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Claro, lo que empezamos a decir también, ahorita te doy la palabra, Ernesto, perdón, es que en esta cuestión del cambio climático, los efectos, el riesgo del cambio climático no es algo que venga, que esté ya cerca, sino que el día cero empezó ya hace mucho tiempo, ¿no? Y con lo que mencionas acerca del predominio del automóvil, hay una reflexión poco conocida, pero que es muy importante, de Lewis Mumford, que ustedes se conocen bien. Él hizo la siguiente, él pensó que citando a, ¿quién fue el autor? Que decía que
a principios del siglo pasado se pensó que el automóvil sería la solución idónea para una ciudad, para una gran ciudad en crecimiento. Sin embargo, en menos de 50 años, dice Mumford, pues pasó al revés. El automóvil se apropió de la ciudad y ahora es una ciudad para el automóvil. Lo que dice es el tamaño excesivo de la infraestructura para el automóvil. Si tomamos en cuenta los grandes estacionamientos, ¿no? Que a veces en algunos centros comerciales hay hasta 3 o 4 niveles de estacionamiento, ¿no? Y si contamos incluso los estacionamientos que hay en cada casa, en una casa individual o en los edificios de departamentos, pues resulta que que el porcentaje, yo no sé si ustedes conocen medidas, pero debe ser una cosa espantosa. Justamente en el caso de Los Ángeles se llegó a estimar, porque no hay medidas, es difícil tener un dato exacto, pero en el caso de Los Ángeles se decía el 70% de la ciudad está ocupada por vialidades o por equipamiento a las ciudades, porque si, digo, para los automóviles, porque si contamos los talleres para arreglar un automóvil, las propias agencias de venta de automóviles, ¿no? Las fábricas de producción de automóviles, o sea, resulta que ya prácticamente toda la ciudad está tomada, o una buena parte de la ciudad está tomada. Pero a ver, adelante, le damos mientras la bienvenida a otra colega, ahorita les digo, Elizabeth Mancera. Elizabeth, bienvenida, ella también es de diseño urbano. Adelante, Pame o Ernesto. No sé si puedo hablar yo. ¿Sí? Pues, como dijo la doctora Ruth, o sea, efectivamente ya pasamos el día cero, lamentable lo que pasó en Acapulco. Yo tengo pesadillas de que vaya esto a repetirse en los próximos años, y pues es lamentable que no, al parecer no nos queramos, la sociedad no se quiera detener en ese aspecto, ¿no? Y entiendo en ese sentido también la idea de combinación del activismo, academia y política que muchas veces uno termina haciendo, porque si nosotros vemos la realidad en cuanto al calentamiento global y cambio climático, es que es desesperanzador. Ya no, pareciera que ya no hay vuelta atrás. Y muchas veces pues sí nos quedamos pensando es que se necesitan acciones más drásticas, más cuando existe una desigualdad legitimada desde el capitalismo. Un poco lo que la pregunta que marcaste, Javier, ¿no? Esto se podría resolver dentro de una economía de mercado. De una economía totalmente de mercado, no. O sea, la respuesta es no. Sin embargo, hay elementos al menos que tengo algo yo de confianza, que es en la democracia. Y la democracia no solo entendido como la acción de ir a hacer votos y que elegir a representantes, ¿no? La democracia entendida también como estos elementos de libertad que tenemos nosotros para la expresión dentro de nuestro espacio público, para la discusión dentro de nuestro espacio público, para lograr cambios a través de la discusión racional y de enfrentamiento de conflictos con diferentes discusiones, ¿no? Con diferentes actores. Y yo creo y confío que la democracia, a partir de nuestro diálogo racional, podemos hacer algún cambio, porque como bien lo mencionó también la doctora Ruth, dentro de la electromovilidad, el automóvil no es la respuesta, ¿no? Tenemos un automóvil eléctrico y un automóvil de combustión, gas, tiene el mismo espacio, ¿no? Entonces, tiene el mismo uso del espacio público, pero también el mismo gasto en cuanto a construcción de infraestructuras, puentes, segundos pisos. O sea, es igual, de desigual un automóvil eléctrico que un automóvil de combustión.
La salida no sería esa, sino sería básicamente también pensar que se necesita favorecer las ciudades desde una perspectiva de la vida humana cotidiana. O sea, somos humanos, no somos robots, no somos automóviles, somos humanos y en ese sentido, pues somos seres biológicos que necesitamos comer, necesitamos hacer del baño, necesitamos dormir, necesitamos descansar, somos seres psicológicos que nos afecta también el tránsito, la hora pico, que los espacios de convivencia tienen sus defectos también, somos seres sociales que necesitamos interactuar entre nosotros, y seres culturales también, ¿no? Por ahí dirían un antropólogo, somos cultura. Entonces, para favorecer la vida humana, pues sí necesitamos atacar al automóvil privado, pero también reconocer en qué situación nos encontramos actualmente, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en donde es bastante difícil estamos más bien en una batalla. Ya pasamos una primera etapa de la creación de infraestructura ciclista, pero estamos en una segunda etapa en donde se necesita expandir el uso de la bicicleta y mejores formas de accesibilidad en el transporte público para toda la urbe. De tal manera que la elección de un automóvil sea por una cuestión, realmente una opción entre muchas otras, no sea la limitante que tú tienes de la ciudad, porque muchas veces el automóvil convierte a una persona en dependiente de él, no se siente capaz de tener la accesibilidad en la ciudad si no tiene el automóvil, cuando esto no debería de ser así. Entonces, nosotros necesitamos fomentar diferentes formas de transporte público, por ejemplo, transporte de trenes de cercanía en lo que son las periferias, no trolebuses que son transporte de menos velocidad y de menos capacidad. O sea, nosotros tendríamos que pensar en lo que es transporte de trenes de cercanías en conjunto con bicicleta, en lo que le llaman la micromovilidad, para que también podamos tener una mejor ciudad. No solamente pensar en mejorar los servicios en toda la ciudad, sino que también en esta intermodalidad que pueda hacer que nosotros tengamos una ciudad más amigable y más humana. Sí, Pame, adelante. A ver, yo tengo otra perspectiva. Bueno, tenemos que creer que es posible tener respuestas en la economía en la que estamos. Porque si no tendríamos que pensar en hacer revolución y luego pensar en las acciones que tendríamos que nos ocupan ahorita. Entonces, estoy de acuerdo con Ernesto, pero a mí lo que me preocupa más yo replantearía la pregunta, ¿es posible pensar una respuesta adecuada en la política actual? Eso me parece que es más difícil. Más que la economía, porque lo que no se hace o lo que se hace es porque se piensa en votos y cuántos votos voy a ganar y cuántos votos no voy a ganar. Y desde mi punto de vista, ahora ya no se hacen las grandes decisiones que se tendrían que hacer en la ciudad, porque cuántos votos me van a costar. Entonces tenemos la ciudad que tenemos fragmentada, poco funcional y bueno, todo esto que ya hemos platicado. Entonces creo que el contrapeso a esto es la sociedad organizada, como ya lo han estado platicando, ¿no? Y la exigencia y el que estos grupos estén creando soluciones. Muchos dicen que es como quitarle peso a las autoridades cuando decidimos hacer esto, pero bueno, pues no hay de otra manera, ¿no? De repente, o sea, ni modo. Cuando se habla de que no debe de haber autos, que todo esto, estoy totalmente de acuerdo, pero siempre creo que las soluciones en la ciudad son relacionales. Entonces debe de haber menos autos y el transporte debe ser de más y de mejor calidad. Una cosa así como sencillísima sería que pusieran horarios. Entonces,
tú sabes a qué horas va a pasar el camión y no estás esperando en la parada del camión, quién sabe a qué horas, expuesto a quién sabe qué sucesos o deseos de otras personas. Tú sales y vas corriendo o vas caminando para tomar el camión y se acabó, y no estás esperando ahí media hora, una hora, lo que sea, para que esto suceda. Entonces, empezar por ordenar, creo que es algo como bastante factible, que sí, habría que ordenar a los choferes, bla, 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 pero bueno, esto sería una primera. Entonces, menos autos, más transporte público. Y la otra que a mí también me preocupa mucho, creo que lo dijo también Ernesto, es como la última milla. Es de tu casa al transporte. O sea, bueno, la última milla se usa en transporte, en carga, pero pensando en esta micromovilidad, no está resuelta. Y siempre es un problema. Y no está resuelta. La única que lo resuelve son las bicicletas, pero no todo mundo, y como lo mencionó Ruth, no todo mundo tiene la capacidad física para subirse a una bicicleta. Y no estoy hablando de personas de la tercera edad, también estoy hablando, por ejemplo, de adolescentes que tal vez no tienen la psicomotricidad suficiente como para tomar una bicicleta. O sea, no todo el mundo tampoco se puede subir a una bicicleta. Entonces tenemos que pensar, y si te duele algo, tampoco te puedes subir a una bicicleta. Entonces tenemos que pensar en otros transportes también para resolver esto. Entonces, bueno. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, las ciclopistas que se han hecho ahora o las ecobicis están absolutamente orientadas hacia el turismo. Entonces, ya no sé si agradecer que la bicicleta llegue a Coyoacán o enojarme más, porque vienen los turistas, ¿no? O sea, se debería de pensar esta política de ciclovía, de ciclopistas, para la producción, para apoyar la productividad. O sea, no solamente para el turismo. Hay muchas cosas que, o sea, por ejemplo, los trabajadores se quejan y dicen, no, pues es que no podemos tomar las bicicletas, pues ¿por qué no nos llevan a donde nosotros vamos? Simple y sencillamente, aunque nos quisiéramos subir. En cuanto a casos de éxito, que no tiene que ver tanto con movilidad, pero sí con la habitabilidad y espacios públicos, es un caso muy, muy sonado, pero es como muy lindo, que se hizo en Seúl, en la rehabilitación del río, a ver si me sale la pronunciación, Cheonggyecheon, que era una autopista y lo cambiaron por un río, y con este efecto fue el jefe de gobierno de la ciudad en ese momento, en 2003, que dijo, vamos a cambiar esto, los gases, el vehículo, bla, 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 lo vamos a cambiar, y ahora se convierte en un espacio, en un río rehabilitado, crea microambiente, crea humedad y crea además espacios públicos en donde la gente, y además pasa por todo, no sé bien, pero por la ciudad. Entonces, yo me pregunto, ¿aquí todavía hay, existe y hablan los urbanistas que están muy orgullosos de haber entubado los ríos? Yo ya me callaría, yo ya callaría mi boquita. ¿Y por qué más bien no sería pensar en resurgir los ríos? O sea, no tenemos mar, no tenemos ríos grandes, pero tenemos varios ríos que todavía cruzan, están súper contaminados, pero esto le podría dar respuestas, y creo que sí serían posibles, de casos exitosos. ¿Por qué no? Subiría la habitabilidad. Gracias. Fíjate que hubo una, y le doy la palabra a Laila, que está levantando la mano desde hace rato. Hubo un proyecto de rescate del río Magdalena, pues, se hizo el proyecto y se aprobó y todo, y una de esas partes incluía recuperar el río en la parte baja, ya en San Ángel, es decir, la colonia, y la gente se opuso, no quiso que lo... Bueno. Eso, son estas decisiones políticas que dices, pues ahora lo rescatamos. Bueno, yo más bien quería hacer como algunos comentarios para ir cerrando en realidad, y que son, creo yo, también como comentarios un poco provocadores de acuerdo a lo que han comentado en temas, por supuesto, de movilidad, de habitabilidad, de planeación y demás. Creo que transversalmente estamos viendo que
justamente aquí hay como un debate de ¿es el Estado quien debe proveernos de todo o bien también tenemos que participar nosotros como sociedad civil e inclusive romper esta perspectiva en la que digamos que los sectores privados no incidan también en, digamos, en conjunto estos tres grupos como se ha construido últimamente en estas perspectivas más de gobernanza y demás? ¿Qué tanto puede funcionarnos a nosotros para hablar de mejores condiciones de habitabilidad? ¿Es posible, digamos, transitar o transformar esta perspectiva en la que el Estado es el único que debe incidir en transformar y generar mejores condiciones de habitabilidad? O por el contrario, ¿no? Deberíamos de involucrarnos tanto nosotros como sociedad civil, como sector privado, que por supuesto también incide en transformar muchas veces, también en contaminar o degradar nuestras ciudades o la habitabilidad, y el mismo Estado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podría funcionar cambiar también esta perspectiva en la que ya no sea únicamente el Estado, sino sea una participación un poco más integral en ver por mejorar nuestras condiciones de habitabilidad en las ciudades? Específicamente en México, pero podríamos pensar también en otros casos que creo que en otras ciudades también se ha llevado a cabo. ¿A alguien le gustaría, como nada más para ir cerrando, comentar al respecto? Sí, adelante, doctora Pamela. Sí, claro, yo pienso desde hace mucho tiempo que el Estado ha demostrado que no puede hacerlo todo, ¿no? Eso ya es un hecho que nosotros tenemos que reconocer. También creo que la sociedad civil, la academia, lo tienen que reconocer. Y porque en el momento en el que reconoces te deberías de hacer responsable de esas cuestiones. O sea, dices, bueno, yo también voy a transformar las cosas. Necesitan contrapesos, el Estado necesita contrapesos para que se muevan del estado donde están. Entonces, se tiene que organizar la sociedad civil y el sector privado es más difícil porque ellos, si no ven rendimientos, no se mueven. Pero bueno, yo creo que pues la vía es el tercer sector, la sociedad civil. Lo que pasa es que siempre es un camino, pues, doloroso, lento, arduo, en fin, bla, 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 ¿no? Y sí debería de haber más apoyo, o sea, por ejemplo, internacional también, porque pues en el mismo Congreso del PUE que acaba de pasar, no me acuerdo el apellido, discúlpenme, Enrique, uno de los conferencistas magistrales, dijo de lo atrasado que están los avances en los ODS. Entonces, pues tampoco, o sea, sí dicen que tenemos que hacer cosas, pero pues nada más, ¿no? Entonces debería de haber como más apoyos en cuestión de las relaciones de poder y sobre todo para la sociedad civil, me parece. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar para ir cerrando? Adelante, doctora Ruth. Sí, no, pues quizás ahí, y ya lo menciona Pamela, nada más para enfatizar en eso, es una cuestión de temporalidad. Por supuesto, tiene que participar la sociedad civil, por supuesto, hemos venido participando desde la sociedad civil, pero los cambios producidos por la sociedad civil o los cambios producidos por los cambios de comportamientos, hábitos, costumbres de vida por parte de la población son muy lentos. Al principio decía, no, yo tengo un doctorado en cambio social, ¿no? Entonces es un tema que he venido trabajando y que siempre me he enfocado justamente en los cambios desde abajo. Pero en el momento en el que vivimos hoy histórico, en el momento histórico en el que estamos hoy, me parece que si queremos realmente cambios mucho más radicales, que son los que necesitamos, es el gobierno el que tiene que adoptar medidas pues mucho más congruentes con la crisis climática por la que estamos transitando, medidas mucho más radicales, ¿no? que las que hemos tenido hasta ahora. Digo, no es lo mismo intentar convencer poco a poco, es un trabajo que hacemos en Visitecas desde hace más de 25 años, convencer a la gente que disminuya el uso del coche porque tiene sus beneficios, tal. Pero si ahí hay políticas mucho más drásticas donde se va a incentivar a que la gente use otros modos de transporte, digo, ya hay
iniciativas en otros gobiernos, por ejemplo en Bélgica, ¿no? Donde me parece que es Bélgica, y en Francia también, en donde se les paga a los empleados por kilómetro recorrido en bicicleta, aquellos que van al trabajo en bicicleta, entonces ya son incentivos, bueno, eso es del sector privado, pero también fuertes desincentivos al uso del coche, como decía, y eso solo lo puede hacer el gobierno. O sea, ¿quién puede aplicar medidas drásticas para que se disminuya el uso del coche? Pues solamente desde arriba, porque desde abajo puede. No digo que no surjan los cambios, digo que no hay tiempo para esos cambios, porque deben ser mucho más rápidos, ¿no? Y hay que acelerar los cambios para llegar a modos de vida mucho más sustentables. Y queramos o no, bueno, y ahí porque Javier, digo, y es un tema que me parece siempre lo pone sobre la mesa, la cuestión de la economía del mercado, para mí queda clarísimo que no va a ser dentro de esta economía. Y también me queda clarísimo, pero bueno, es una opinión muy particular y también que construyo a partir de las lecturas que he realizado, por ejemplo, sobre decrecimiento, que vamos a decrecer. Hay dos formas de decrecer. Podemos decrecer de forma voluntaria o de forma involuntaria. A estas alturas me parece que vamos a decrecer de forma involuntaria, es decir, que nos estamos quedando sin petróleo. Entonces va a llegar un momento pues, que ya vamos a tener que cambiar sí o sí, ¿no? Entonces el cambio se va a hacer. El cambio, así como lo veo venir, pues no lo veo venir de forma muy optimista, la verdad, o sea, pero de que habrá un cambio, quizás no tanto porque lo promovamos desde sociedad civil o desde el gobierno, o desde, ¿no? o desde iniciativa privada, pero simplemente porque nos vamos a quedar sin recursos y vamos a tener que responder de cierta forma a esta falta de recursos, ¿no? Digo, disculpen por la perspectiva un poco pesimista, pero cada vez creo que vamos más hacia eso, ¿no? Realista, diría yo. Bueno, ya por último. Desde hace años, ya décadas, se estableció que el gobierno es insuficiente para el tratamiento de problemas públicos. En principio porque ningún gobierno tiene toda la racionalidad, no tiene todos los datos, y aun si los tuviera, no hay máquina que pudiera procesar pues, todos los problemas, ¿no? Entonces necesita forzosamente la discusión con otros actores, llámese academia, llámese sociedad civil, llámese privados. Lamentablemente también este discurso se ha visto pues mermado hacia la privatización de ciertos aspectos. Gran parte de la sociedad civil, pues realmente, al menos de la que se llamaba sociedad civil, pues eran grupos empresariales que buscaban pues disminuir cierto tipo de, o encontrar ciertos beneficios fiscales. Y por otro lado, pues, estaba una sociedad civil, organizaciones civiles guerreras que con mucha fuerza han venido participando en lo público sin buscar un beneficio político electoral. Entonces, la participación de la sociedad civil en sus diferentes facetas y caras, pues está presente y va a estar presente. Ya no estamos en la época de hace unas décadas en donde el gobierno era el que tenía todo el poder y era el que tenía toda la información. Y actualmente es muy difícil que la tenga, ¿no? Hay empresas y macroempresas que inclusive pueden tener más información que los mismos gobiernos, como Google y Facebook y otras empresas de Internet, ¿no? Que tienen el Internet, que pueden pues, tener más información de movilidad ahora y de otras cuestiones de nosotros, ¿no? Y lo cual lo pone en una perspectiva todavía más catastrofista, porque pues estamos en manos de empresas globales que muchas veces pues tienen esa información y que pues, lo utilizan para sus beneficios económicos. El gobierno actualmente es insuficiente también porque los retos son globales. Lo que vivimos en Acapulco, pues fue resultado de años y años de una crisis climática que no hemos podido detener. Entonces, comparto la perspectiva realista de Ruth.
como también la de Pamela, de que la sociedad civil siempre va a estar ahí discutiendo y es necesaria para evitar también la dictadura de un gobierno que tenga todo el control y todo el poder. Es necesario la discusión pública y es necesario que otros actores que no tengan el interés electoral, sino que tengan el interés por el problema público, por solucionar los problemas, por atender la movilidad, por atender la contaminación atmosférica, o la contaminación auditiva, cualquier tipo de contaminación, o la pobreza o la desigualdad, presenten sus evaluaciones y sus opiniones diferentes al gobierno y que sean escuchados a partir de la discusión pública racional. Entonces, el gobierno es insuficiente, aunque es el actor clave, porque recordémoslo, es aquel que tiene el uso de la fuerza legítima, de acuerdo a Weber, y pues es el que va a determinar también el equilibrio del poder que viene enmarcado en las leyes, ¿no? Y las leyes por eso son tan importantes, o sea, ahora con la Ley General de Movilidad, pues, se sube a rango como un derecho la movilidad, pero ahora falta la implementación en los múltiples estados, y esta implementación de los múltiples estados también es política, y es una cuestión en donde los diferentes actores a nivel estatal tienen que discutir para llegar a un acuerdo. Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestros tres invitados por darnos sus puntos de vista. Creo que nos quedamos con más ganas de seguir debatiendo. Estoy segura de que habrán más oportunidades, ya sea a través del posgrado en geografía o bien el programa universitario de estudios sobre la ciudad, ambos de la UNAM, para seguir conversando al respecto de todos estos temas. Al menos creo que todo el grupo nos quedamos con estas ganas. Les agradecemos su tiempo, su paciencia, compartirnos también todas sus trayectorias y pues bueno, nada, esperamos que sigan pendientes de las siguientes programaciones. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.